Engrandecemos el nombre del Señor porque su manifestación cada día es gloriosa y cada día es superior en dimensión, en experiencias, en vivencias, y por eso exaltamos y glorificamos a Dios, porque sus misericordias nuevas son cada mañana. Hoy engrandecemos el nombre de Jesucristo y exaltamos su nombre sobre todas las cosas, porque hemos tenido un tiempo súper glorioso, un tiempo precioso de manifestación de Dios y de poder de Dios en todas las cosas. Gracias a Dios por los hermanos que ya están conectados y nos gozamos muchísimo de estar juntos como familia en este tiempo de comunión, en este tiempo de relación y de conocimiento del propósito y del plan del Señor. Hoy es un programa de Reforma muy especial porque queremos dedicarlo precisamente a exaltar a Dios, a glorificar a Dios a través de lo que Él mismo ha hecho, a través de esa vivencia y realidad del Señor, como también agradecerle. Estamos muy agradecidos con el Señor por este tiempo que el Señor nos ha dado de ayuno y de oración, de comunión con Él, y exaltamos su nombre porque Él ha hecho más, cada vez más de sus riquezas en gloria. Hoy estamos aquí juntamente con el apóstol Ronald y hermana Marinelva Ramos de Castillo, en este programa de Reforma precisamente para hablar sobre esta manifestación de Dios en ese tiempo de ayuno y lo que el Señor quiere que continúe de aquí en adelante. Es hermoso lo que Dios ha hecho. Queremos decirles, si usted quiere que su testimonio pase y lo hablemos o lo demos a conocer aquí en Reforma, mándenos por escrito un breve testimonio y de esa manera estaremos leyendo lo que Dios ha hecho, ya sea con usted o en la congregación o a nivel de familia, qué es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo. Así que exaltamos a Dios y sé que tendremos un programa lleno de la gloria de Dios, escuchando las grandezas y las riquezas de Dios. Apóstol Ronald y hermana Mari, Dios les bendiga. Y dejo el tiempo para que saluden a los hermanos que nos están viendo en tantos lugares, en congregaciones completas, que nos están escuchando a través de la radio, a través de diferentes medios que Dios está permitiendo que tengamos. Así que Dios les bendiga por estar aquí en Reforma. Gracias, apóstol, por esta oportunidad tan maravillosa. Buenos días a cada uno de los hermanos de Misión El Calvario. Deseamos que este programa juntos lo podamos disfrutar para ver la gloria de Dios y poder disfrutar lo que Él hizo en estos días a nivel misión. Definitivamente, qué tiempo más hermoso. No solo el hecho del ayuno, sino haber estado sumergidos en la presencia de Dios. No puede haber otra razón más maravillosa de una determinación o una directriz de Dios que haber estado en su presencia. Así que Misión Cristiana del Calvario es privilegiada, que las directrices del Señor están siendo para ubicarnos en una relación correcta con el Señor Jesucristo. Es hermoso ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, pero ver una misión unida, compactada, una misión obediente, sujeta a la voz del Espíritu Santo, donde no estamos poniendo, como decimos en buen chapín, peros o problemas o obstáculos para ayunar o barreras, sino que estamos obedeciendo al Señor, y eso nos permite que la gloria de Dios se pueda manifestar, y lo vemos a nivel general, y por eso yo alabo y glorifico a Dios. Amén. Por Misión Cristiana del Calvario. Amén. ¿Cómo es que ustedes han visto a Misión Cristiana del Calvario a través de los testimonios que ya hemos visto en Facebook, pero hoy vamos a darlos a conocer aquí, especialmente los que nos han informado? Yo creo que a pesar de la timidez que aún hay, porque sé que hay muchísimo más de lo que está pasando,
pero aún así ya hay iglesias o discípulos que les gusta compartir lo que está pasando en medio de las iglesias. Y qué lindo es que compartan eso en las diferentes redes sociales y así nos edifica, pues, ver congregaciones reunidas, tomadas de las manos, adorando al Señor, o congregaciones de rodillas, adorando al Señor. Eso es muy edificante, eso es testimonio. Y qué lindo que lo podamos hacer. Y sin duda alguna, no solo nos edificamos nosotros, sino el nombre del Señor es glorificado cuando damos a conocer cómo la misión, como decías, ha llegado a ese nivel de obediencia, a ese nivel de pasión y a ese nivel de sed del Señor, entrega al Señor. de entrega al Señor, que se manifiesta y se expresa por medio de esas fotografías, esos comentarios que han subido, incluso videos, algunos han transmitido en vivo, etcétera. Entonces, eso es parte de glorificar el nombre del Señor, porque damos a conocer no solo lo que el Señor está haciendo, sino la actitud nuestra de iglesia hacia las directrices de Dios y hacia la actitud de encontrarnos con el Señor mismo, ¿verdad? Eso es muy lindo. Es muy bonito ver a una misión muy unida, todos en un mismo sentir. Esta directriz de parte de Dios no fue un evento aislado que una iglesia lo haya querido tomar y otras no, sino que todas las iglesias que conformamos Misión Cristiana del Calvario nos unimos a esta directriz, a esta convocatoria que el Espíritu Santo nos hizo. Y creo, y como decía el apóstol Ronald, ver a través de las redes sociales, ver a todas las iglesias unidas, glorificando y exaltando al Señor, pero ver ese tiempo de intimidad que cada iglesia tuvo también, ¿verdad? Tuvo su momento después de la cena del Señor. Se vio cómo estas iglesias tomaron un tiempo para, como cuerpo, como iglesia, poder tener un momento con el Señor ya como iglesia, ¿verdad? Porque varias iglesias se unieron, estuvieron orando viernes, sábado, y ya el día domingo fue como la conclusión que todos añorábamos ese día para poder ya participar de lo que el Señor había dicho. Y me encanta ver la unidad que se está dando. Cuando el Señor habló de una unidad de cuerpo, también habló de una unidad espiritual. Amén. Y nos está uniendo y nos está llevando hacia Él. Toda una misión atraída hacia la misma persona que es Jesucristo. Me agrada mucho la misión y la obra del Espíritu Santo en la misión, porque es una misión que ama a Dios, pero Así está es. profundizándose en su amor a Dios. Así es. Y cada vez está anhelando estar cerca de Dios. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer. El propósito de Dios es enviar su Espíritu para que nos profundice en esa relación correcta con Él. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos dijo, que este ayuno era precisamente para profundizar nuestra relación con el Señor. Y eso lo hemos estado viendo, porque hoy veo a hermanos, a hermanas que aman tanto al Señor, se están metiendo, y mucha gente que antes no se metió, incluso gente nueva, que ya fue, que es nueva, llamémosle así, que recién convertida del ayuno para acá, el ayuno pasado para acá, no sabían nada de cómo era la cosa. Sin embargo, me han informado de que se metieron y que fueron partícipes de ello, pero es de admirar también los niños, los jóvenes, las señoritas, incluso hermanos grandes, ya digo viejitos para ser más claros, de la tercera edad, metidos en el ayuno buscando a Dios. Eso es sumamente glorioso y es de exaltar y de bendecir a Dios por la clase de discípulos que tenemos, pero lo glorioso es la clase de iglesia que el Espíritu Santo se está preparando para Jesucristo. Así es. Lo lindo es que esto se está convirtiendo, como debe ser, en un estilo de vida. Amén. Porque yo he escuchado testimonios incluso desde el tiempo de ayuno de la directriz anterior a muchos hermanos que han testificado de que han hecho ayunos ya a nivel personal. Sí. Entonces eso es lindo, pues, porque no solo nos estamos basando en aspectos, por así decir, programados, de directrices. No me voy a quedar ya nada más cuando digan una directriz yo lo voy a hacer, pero como no han dicho no hago nada, sino al entendimiento
de que esto es beneficio nuestro. Se vuelve un estilo de Se vida. convierte en un estilo de vida Así es. que está desarrollando esa relación preciosa con el Señor, pues. Y entonces, eso ha sido lindo. Y aparte, como decías hace un momento, ver más discípulos involucrados. En el ayuno anterior yo me sorprendí mucho de oír incluso muchos ministerios o esposas de pastores que jamás habían hecho un ayuno así. Nunca habían hecho un ayuno, ni siquiera un día completo, mucho menos 3 días completos. Y eso fue así como, ¿cómo es posible, verdad? Pero gracias a Dios se determinaron, lo hicieron, pero ahora cada vez más discípulos se están involucrando que habían estado en la misma situación, que nunca habían hecho un ayuno de 3 días completos, por ejemplo. Y en este orden que es de adoración y de Así exaltación, es. de comunión con Así Él, es. pues. Sí. Entonces yo veo una misión crecida. Muy Y este desarrollado. ayuno se notó y se ha Así notado un crecimiento espiritual, madurez en los hermanos. Así es. En cada iglesia, en cada pastor, en cada esposa de pastor, en cada discípulo, pues realmente ahora hay más madurez Sí. en la búsqueda del Señor. Y esto es glorioso, pues. Así ¿verdad? Es ver la obra del Espíritu Santo en Misión El Calvario. Esto solo lo puede producir el Espíritu. No es algo humano, ¿verdad? Lo humano se apaga fácilmente. Lo que el Espíritu produce, eso permanece. Y es precioso escuchar testimonios de manera personal cómo personas tuvieron sus experiencias con el Señor. Me comentaba una hermana y me decía, yo jamás había tenido una relación así con el Señor y lo pudo sentir, pudo ver cómo el Señor le hablaba, y tan precioso porque fue un tiempo para profundizar en intimidad y no en peticiones, sino que era exclusivamente para estar en la presencia del Señor, conociéndolo más, enamorándonos más de Él. Y ahí quedaba a un lado las peticiones, ahí quedaba a un lado mi voluntad, ahí quedaba a un lado mi deseo, porque era específicamente para adorarle a Él. Cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor me habló sobre este ayuno, y precisamente me lo enfatizó más el día domingo, me decía que este ayuno, y lo que dije en reformas anteriores, era precisamente para profundizarnos en la relación con Dios. Así es. Y me llevó a 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10. Está hablando de la falta de profundidad en la relación de la iglesia de Corinto con el Señor, porque se habían quedado, más adelante dice que se habían quedado niños. O sea, había pobreza de relación con el Señor. No solo pobreza espiritual, sino la pobreza espiritual era el resultado de una pobreza de relación con el Señor. Solo medio lo conocían, como decimos. Medio se dejaban guiar por el Espíritu para cierto nivel conocer a Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo poco a poco nos está llevando a profundizarnos más en el Señor, lo que hemos hablado de Romanos 8:30, cuando dice que Él nos escogió y nos eligió para colocarnos en la relación correcta con Él, pero ahora no solo una relación correcta, sino una relación profunda. Ahora, esa relación profunda, por ejemplo, dice aquí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, pero aquí está la parte donde el Señor hizo énfasis, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. La revelación lo que nos hace es expresarnos y revelarnos lo profundo de Dios, pero todo esto es en base a la obra del Espíritu Santo. Así es. Este tiempo de intimidad con el Señor y este tiempo de comunión con el Señor es precisamente lo que el Señor ahora ha llevado a la misión, es a otro nivel de relación con el Señor. Llamémosle así, voy a usar esta misma palabra que utiliza aquí, de profundidad en Dios. Ya no es una relación superficial, ya no es pies, a los tobillos. a los tobillos, ni a las rodillas, ni a los lomos, sino ya es sencillamente para estar con Él, para tener comunión con Él y tener esa intimidad profunda con el Señor. Y lo glorioso de esto, y quiero explicarlo de esta manera,
no es una intimidad desde una perspectiva puramente humana. Así es. Cuando nosotros hablamos de intimidad, rápidamente pensamos en una relación sexual. Ujú. Sin embargo, en este caso, intimidad con el Señor tiene que ver con una relación profunda con Él, de conocerle tal y como Él es, pero no solo de estar cerca de Él, sino estar en esa profundidad en Él. Ujú. No solo conectados, sino estar sumamente conectados con Él. A eso se refiere precisamente la intimidad profunda con Él. No es un término, y quiero ayudar para que juntos crezcamos en esta expresión y que no tengamos ningún temor de explicarlo acerca de la intimidad con el Señor. Así es. No es una intimidad humana, no es una intimidad física, Corporal. no es una intimidad corporal. Eso solo los hombres tenemos, Así es. al hablar de hombres me refiero a los seres humanos, de multiplicarnos físicamente, sino esto es de multiplicarnos espiritualmente. Así es. Por eso es que en Mateo capítulo 22 y versículo 30 dice que allá en el cielo no habrá matrimonio. Porque dice que somos como los ángeles de Dios que no se casan ni se dan en casamiento porque son, ¿qué cosa? Son espíritus. Espíritu. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo, dice. Serán como los ángeles de Dios. Y en Marcos y en los demás versículos dice porque son espíritu. Ahora, entonces no es una intimidad corporal, es una intimidad espiritual que nos profundiza a acercarnos totalmente con Dios. Así es. Entiendo que, gracias a Dios, la misión ya está madura y ya podemos hablar sobre estos términos. Por ejemplo, de amar a Dios. El mundo humano, el mundo en sí, lo ve desde otra perspectiva, mas a Dios, gracias, Misión Cristiana del Calvario, los ve desde la perspectiva correcta y espiritual, debido a la madurez y al desarrollo que el Señor nos está teniendo. Entonces, todo este proceso de profundidad aquí es una profundidad dada por la obra del Espíritu Santo, Así es. que nos está revelando lo profundo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios mismo se está abriendo en toda su, ¿qué? En Su plenitud. toda su plenitud, esencia. para que nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, tengamos su plenitud. A eso está llevando a Misión Cristiana del Calvario, a ese nivel, a esa dimensión la ha pasado el Señor, a la dimensión de la plenitud de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y dice la Escritura que el cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo. Tan lindo el Señor porque hace un tiempo atrás nos estuvo hablando mucho acerca de ser guiados por el Espíritu. Así es. Sin embargo, nosotros quizá lo vimos como limitado. La guía del Espíritu solo por ejemplo, a tomar decisiones correctas, a hacer quizá actividades Planificar algo. que son Señor, guíame si compro voluntad un del carro, Señor en sí. una iglesia. ¿Qué Pero mensaje debo predicar? Pero el Señor nos estaba llevando a ser una iglesia guiada por el Espíritu, precisamente por esto, porque es el Espíritu quien nos está dirigiendo a profundizar en nuestra intimidad y en nuestra relación con el Señor. Lo contrario que ha pasado en la iglesia ha sido que la iglesia, como ha sido dirigida, gobernada, guiada por la carne lo que ha hecho es separarnos y alejarnos de nuestra relación íntima con el Señor. Y entonces ha venido hasta pensamientos como, por ejemplo, yo recuerdo que hubo un tiempo que se manejaba mucho el concepto de qué feo que los hombres le están diciendo te amo, ¿verdad? Al Señor, eres el amor de mi vida, por decir así. Entonces, no, eso no es correcto, porque estaba basado ese entendimiento, perdonen la expresión que voy a utilizar, pero quizá en un morbo, Sí. en un mal pensamiento humano, porque bajo el entendimiento de lo que decías de una intimidad bajo la perspectiva humana, pues física, y entonces eso lo queríamos trasladar a lo espiritual y con razón se veía mal, pues se siente mal.
Sin embargo, el Espíritu Santo sí nos está llevando y dirigiendo a profundizar en esa intimidad con Porque el Señor. dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Así es. En el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está. Yo recuerdo que llegué una vez a un país a celebrar en ese tiempo se le llamaba convención. Y el momento estaba glorioso y en eso le digo a los hermanos de la alabanza, cantemos, y le dije a todos, cantemos el coro, cuán bello es el Señor. Y rápidamente corren dos pastores y me dicen, no, ese no hay que cantarlo aquí, porque otro ministerio de otro lugar había llegado a decir que esos coros no deberían de cantarle porque era, y lo voy a hacer con franqueza, porque era un ambiente homosexual. Así es. Sí. Cuando nosotros no lo estamos haciendo por ser hombre, lo estamos diciendo por ser iglesia. Eso, sí. En el concepto de iglesia, de cuerpo de Cristo. Entonces, Él es bello, Él es hermoso. Así es. Pero no, le dije, hay que cantarlo. Y todavía me volvieron a decir los hermanos músicos, no sabían ni qué hacer, ¿verdad? Así es. Les dije, toquen ese coro. Lo estaban viendo muy natural. Lo estaban viendo con la mente natural. Así es. Ese es Todo el porque problema. alguien vino y los confundió de esa manera, pues. Y entonces surge, bueno, dos problemas evidentes aquí, ¿verdad? Uno, ministerios o iglesia siendo gobernados o guiados por la carne. Sí. Para entender eso o para dar ese tipo de directriz. Y dos, por estar escuchando ministerios totalmente fuera del diseño de Dios, ¿verdad? Entonces, debemos ser muy celosos y cuidadosos en que las directrices y las acciones de iglesia ministerialmente o a nivel discípulos sean guiados por el Espíritu Así y no es. por la carne, porque si no lo vamos a ver siempre. Porque lo bajo que esa nos va a revelar perspectiva. lo profundo de Dios dice que es el Espíritu. El Espíritu Así de es. Dios. Y por eso veo a una misión cristiana del Calvario donde el Espíritu Santo la está metiendo a esas profundidades, no solo del Espíritu, sino esas profundidades del Espíritu son las profundidades del Padre, Así es. revelándonos al Padre, no solo su corazón, sino revelándonos todo lo que Él es. Porque la gloria es la expresión de Dios, pero la revelación es la que nos descubre a Dios La y nos dice, explicación de él mismo. es la Es la explicación de Dios mismo. explicación del mismo. Y por eso aquí está hablando de revelación. Se ven las dos cosas, la revelación actuando, pero el mismo Espíritu Santo conectándonos aún más profundamente con Dios. Y este ayuno es precisamente lo que el Espíritu Santo está haciendo y seguirá haciendo y lo va a desarrollar, y nosotros como iglesia lo vamos a hacer que crezca y se desarrolle aún más esa profundidad en la persona de Jesucristo. Qué importante es la guía del Espíritu en todo esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 24, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, pero voy a leerlo de una vez en la versión traducción lenguaje actual. La versión traducción lenguaje actual dice, Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Exactamente. Entonces, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Entonces, no puede haber adoración ni intimidad correcta si no somos guiados por el Espíritu. Eso es esa palabra muy correcta. Esa intimidad no podrá ser correcta Así es. si Si no es no guiada. es guiada Guiada por por el el Espíritu Santo. Si Pero no- gloria a Dios que el Espíritu Santo está Así es. guiando a Misión Cristiana del Calvario. Es la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que Él los guiará hacia toda verdad. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14, donde habla del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La función del Espíritu Santo es tomar del Padre y hacerlo saber a la iglesia, ¿verdad? Así es. Para poder como iglesia profundizar en el corazón del Padre, en conocerle a Él, en esa guía de cómo quiere Él a su iglesia.
veo que este tiempo fue parte de esa preparación que él está hablando, ¿verdad? De la esposa. Este ayuno es parte de la preparación para tener más intimidad con él, profundizar en su corazón, que si estábamos en un nivel espiritual, este ayuno nos llevó y nos pasó a otra dimensión, que es la dimensión de profundizar en el espíritu. Yo estoy sumamente feliz y la verdad es que la palabra feliz se queda corta. Se queda muy corta. Se queda corta, la verdad. No sé cómo llamarle, porque se queda corta. Veo a una misión cristiana, el Calvario, pastoreada por el Espíritu Santo. Así Es que eso es glorioso. Guiada por él. Eso es grandioso. ¿Qué apóstol o qué pastor de una iglesia desea que eso suceda si a eso hemos sido guiados? Pues a una iglesia que sea pastoreada por el Espíritu Santo, y yo puedo afirmar que Misión Cristiana el Calvario es pastoreada por el Espíritu Amén. Santo. Amén, Y así por eso es que nos está llevando a esa profundidad espiritual, en conocer al Padre tal como Él es, y por eso es que Él se está expresando tal como Él es, glorioso, majestuoso, y aún esas palabras se quedan cortas, limitadas a lo que Él es, pues. Así que yo, como dije, feliz se queda corto, dichoso se queda corto, todas esas palabras se quedan cortas, no hay palabra humana Para que realmente describirlo. para describir lo que somos como Misión Cristiana del Calvario. Ahí vemos el amor de Jesucristo, el amor del Padre hacia nosotros, que Él nos ha amado tanto, ¿verdad? Y cómo Él se ha entregado hacia nosotros, y ahora Él espera que la iglesia le siga amando más y más y más. Quisiera que viéramos unas fotografías donde que hubiéramos querido que todas las que han subido a Facebook y todas las que han enviado las pasáramos, pero solamente vamos a pasar unas cuantas porque tampoco se han escogido así como preferencia, sino sencillamente las escogimos allí y dijimos que el Espíritu Santo en medio de estas fotos glorifique a Jesucristo y exalte a Jesucristo por lo que se está haciendo. En estos diferentes lugares vemos a la gente adorando y glorificando al Señor. Seguiremos viendo más fotos allí. No voy a especificar los lugares, sino sencillamente veamos esas congregaciones en este tiempo de ayuno, adorando, glorificando al Señor, exaltando a Dios, bendiciendo a Dios sobre todas las cosas, glorificándole porque Él es Señor, porque Él es Dios, Él es el Dios grande y glorioso, el Dios todopoderoso, majestuoso. Y todas estas cosas, vivencias, cuando vemos la cena del Señor, qué tremendo, una comunión, una convivencia, gente postrada, Exagerado. gente, qué exagerado realmente ese tiempo de mover del Señor. Niños adorando, niños glorificando al Señor. O sea, mostramos esas fotos, esas pocas fotos realmente, no porque tengamos pocas, sino sencillamente para demostrar que lo que estamos diciendo es una realidad. Así es. Ahora, lo lindo, como decíamos, todo esto es pura expresión del amor del Padre, del amor del Señor para nosotros, que Él está preparando a su esposa, a su amada, y la está preparando a ese nivel, no de que hayan barreras, no es puramente humano el asunto, como cuando una señorita y un joven están por casarse y se casan, y pasan años incluso y todavía hay cosas por allí que la esposa dice, pero yo a él no lo conocía así, pero yo no había visto de él eso. Sin embargo, aquí es él que se está revelando antes de todo esto y se está mostrando tal como él es, para que la iglesia ya diga, pero yo no lo había visto así, no lo conocía así como es, sino él se está descubriendo, expresándose y revelándose a su amada, para que también su amada se descubra con él y se exprese y le diga con toda libertad lo grande y glorioso que es Él. Es que eso es lo hermoso de lo que está pasando en medio nuestro, que el Señor está marcando la pauta de la relación que está esperando de nosotros también. Una relación donde Él se está abriendo, donde Él se está acercando, donde Él está expresando su amor. Y si nos pusiéramos a enumerar cuántos detalles
el Señor ha demostrado su amor, su misericordia, su fidelidad, su pasión por la iglesia, nos quedaríamos asombrados de cuánta entrega ha tenido el Señor en la demostración de su pasión, del amor que Él tiene para nosotros. ¿Qué? Formidable la forma en que el Señor constantemente nos demuestra su amor, la pasión que Él tiene por nosotros como iglesia, su entrega, la obra que Él está haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque Él está marcando la pauta del tipo de relación que Él está esperando. Pero lo lindo de la obra del Espíritu Santo es que ahora nos está llevando a nosotros como Misión Cristiana del Calvario a, ¿cómo se dice? A tener la misma actitud, pues, Así es. ¿verdad? Que Él nos está marcando como pauta. Él está poniendo, Es que eso es ser uno estableciendo con el Él. tipo de relación. Si Él se expresa con todo amor, Así es. también si somos uno con Él, vamos a tener esa libertad de expresarnos con todo amor, pues, Ujú. con toda libertad, Así sin prejuicios, Ujú. sin limitaciones, no viéndolo desde una perspectiva humana, sino viéndolo desde la perspectiva de Dios mismo, ¿verdad? Por ejemplo, tengo información y en Facebook estuvimos viendo, por ejemplo, a San Luis Petén metido, Así es. lleno del fuego del Señor, a la iglesia donde está el apóstol David Castellanos en Acapulco, a Chilpancingo también, tenemos a Cincinnati metido y lleno de la gloria de Dios, Manzanotal, Así es. también iglesias que estaban expresando ese fuego y esa pasión por Jesucristo, la iglesia del Rosario, Zacapa, la iglesia de La Gomera, tenemos a la iglesia de Escuintla Popular, que fue una de las que vimos en la foto, la iglesia de Chocolá también, Puerto de Iztapa, tenemos a Puerto Barrios también metidos en ese mover del Señor, San Juan del Oligancho, en Perú también, unas fotos ahí que pusieron de cómo estaban en la cena del Señor y en su servicio adorando y glorificando al Señor, a Escuintla Centro también, tenemos también a Aceituno, una iglesia que va con mucho fuego y mucha pasión, Cihuatanejo, también estuvieron pasando fotos, Costera, Diamante en Acapulco, también a la iglesia de la hermana Raquel, Garduño. Raquel, donde ella está ministrando, también con mucha bendición y mucho poder del Señor, la iglesia del Melchor, también tenemos la iglesia del Puerto de San José, la iglesia en Atlanta, donde está el hermano Osmar, una iglesia totalmente nueva, pero ya metida, ya entró en esta dimensión, en en esta este río. dimensión. Es una iglesia reciente, pues. En Atlanta tenemos la iglesia de Elgin, donde está el pastor Gamaliel, en Elizabeth, en New Jersey. Tenemos a la iglesia del Bronx en Nueva York, que también metida, donde también estuvieron subiendo videos y fotos. La iglesia de Estanzuela, aquí en Zacapa, la iglesia de Waukegan, la iglesia de Kingston. Total que tenemos una gran cantidad de iglesias, solo menciono algunas de las que yo pude ver, pero la verdad es que hay muchas más que han mandado fotos y han puesto fotos en Facebook. Así que todo este número glorioso de iglesias Así es. que está experimentando ese mover y esa vivencia con el Señor. Así que es grande y glorioso lo que el Señor ha estado haciendo. Todo esto, apóstol Ronald y Mari, veo que Dios, al regresar de Arlington hace poco al Bronx, el Señor me dijo unas palabras que Él ya nos había dicho antes a través del profeta y evangelista Alberto Motesi. Pero me decía Abraham, me decía el Señor, el tiempo de la canción para Misión Cristiana del Calvario ha llegado. Amén. El tiempo de la primavera ha llegado. El tiempo en que las cosas resulten y sean realidades, ya no promesas, ya no esperanzas, sino ya el ver las cosas hechas ha llegado. Y cuando el Señor me explicaba sobre esa primavera, todos los años hay primavera. O sea, todos los tiempos hay, todos los años hay esos cambios de tiempo, de estaciones, de épocas. Pero esta primavera
que el Señor decía que Misión Cristiana del Calvario ha entrado a esa primavera. Es una primavera no cronológica, sino es una primavera no humana, no tiene solo fecha de vencimiento. no tiene fecha de vencimiento, sino es una primavera, ¿cómo podríamos decir? Espiritual de vivencia, así es, basada en lo que el Señor dijo en Lucas capítulo 4 y versículo 18 y 19. Ahí está precisamente no tanto los milagros y el dar libertad a los cautivos, sino dice algo en relación a tiempo. Y menciona una palabra, por ejemplo, aquí. Dice en el versículo 19, Lucas 4, 19, a predicar el año agradable del Señor. Este no es un año de 365 días, no es un año cronológico, ni humano, ni temporal. Este es el año de esa vivencia y permanencia con el Señor. Entonces, cuando ahora está diciendo el tiempo de la primavera ha llegado, no está hablando de una primavera que ya viene el otoño, el invierno, y cada año va a ir cambiando. Y que cada año va a ir cambiando. Y voy a decirlo así, aunque ese tiempo se ve hermoso en otoño en Estados Unidos, Canadá y otros lugares, el cambio de colores de las flores o las hojas de los árboles, pero de ahí se caen y se quedan los árboles todos secos debido al frío y a la nieve. Se ven feos. Se ven todos, disculpen que lo voy a decir así, pero se ven todos pelones, pues. O sea, Misión Cristiana no va a ese proceso. Misión Cristiana va a ese año agradable del Señor. Un estado de permanencia. Un estado de permanencia, de deleite con Él y de Él con nosotros. Y la Escritura dice, deleítate a sí mismo en Él, con Él. O sea, no es... Es un deleite mutuo de disfrutarlo a Él, pero Él también que disfrute a su iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Y el año de esa primavera ha llegado, y esto es glorioso porque esto solo lo hace no con cualquiera, no con cualquier iglesia, no con los invitados, no los que sirven la cena, ni con cualquier otra persona, ni con los que arreglan todo lo ¿cómo se llama? Lo logístico. La logística. No, es a la esposa que precisamente le habla. Si pudiéramos leer ese versículo de Cantares, y vamos a ver que es a la esposa que le está hablando sobre esto. En Cantares capítulo 2, versículo 10 en adelante dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa amiga, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se ha mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Qué importante es sobre esto. Ahora viene el amado, pero ¿a quién se lo dice? A la A la amada. A la amada. Así es. Entonces, ¿qué nos dice todo esto en relación a la misión? Que Dios le está hablando a quien, a su amada. Así es. Misión Cristiana del Calvario es amada, es la amada de Dios. Es la esposa que se está preparando para las bodas. Y le está diciendo, el tiempo de la canción ha llegado. ¿Qué significa que el tiempo de la canción ha llegado? Donde todo vuelve a la vida. Donde todo es vida, y Él es vida. ¿Qué nos está diciendo? El tiempo de la expresión de Jesucristo, que Él es vida, ha llegado de una manera más visible y más notoria. Pues. Es interesante cómo hace un cambio aquí el amado hacia la amada. Y como decías, pues definitivamente aquí no fue una declaración al pueblo, fue una declaración directa. Levántate, amiga mía, amada mía. Fue específico para ella. Pero
hace referencia a la transición. Bueno, en realidad no fue transición, sino un cambio de una vez. Ya pasó el invierno, la lluvia se fue, ahora es tiempo La primavera. del cántico. Ahora dice, en nuestro país se ha oído el cántico de la tórtola. Pero tan lindo cómo marca esta nueva etapa, porque veo dos puntos principales, y ahorita voy a enfocar uno, que es lo que decías, vida. Por ejemplo, dice, los campos han echado sus flores, pero también la higuera ha echado sus higos, y las vides en ciernes dieron olor. Entonces, es una etapa de fructificación, Ajá. es una etapa de regocijo, es una etapa de reverdecer, es una etapa de crecimiento, de producción, de aroma agradable, Y de de embellecimiento. riqueza incluso, Así porque es. la producción trae riqueza. riqueza Trae en bendición. todos Trae frutos. sentidos. Así es. Hay fruto, pero también hay flores en el campo. Entonces, hay regocijo por el cambio que pasó. El ambiente se transformó, pues. Entonces, hace referencia a ese cambio porque le dice, la lluvia pasó, el invierno ya terminó. Entonces, No que sea malo. no que sea malo. Contribuyó, sí, contribuyó para alimentar, para formar el fruto que venía. Pero lluvia no dejaba de ser como proceso de prueba. Porque más adelante hace referencia a la amada cuando dice, refiriéndose a la paloma que está escondida en los Las agujeros de peñas. la peña. Porque estaba en tiempo de lluvia, era tiempo de invierno. Entonces se escondía, se protegía de esta situación. Mientras que ahora la llama y le dice, sal. Porque ya eso pasó, ya pasó ese tiempo de prueba, ese tiempo de Ya deja aflicción. de estar escondida, pues. Así Y es. hoy le está diciendo el Señor a Misión Cristiana del Calvario, deja de estar escondida, deja de estar tímida, deja de estar temerosa. Sal, sal a su encuentro. Esa es la otra cosa que provoca este cambio de temporada. Uno, la fructificación, el gozo, la alegría, el fruto, todo. Pero dos, ese llamado que hace el amado a la A la intimidad. esposa. Un llamado de despertar, de salir. Le dice, levántate, sal de ahí. Son varias expresiones que utiliza donde lleva a la amada a una acción, de romper quizá el acomodamiento que tenía, el temor en algunos casos, la paralización que la iglesia ha Sí, porque tenido. estaba escondida. Estaba escondida, en otra le dice, levántate. Hoy en día podríamos decir encerrada en cuatro paredes, Así pues, es. que es lo que realmente hemos estado, pues. Así es. Nuestro culto y toda nuestra adoración y todo nuestro ambiente espiritual se mueve dentro de cuatro paredes. Cuando ya el Señor dice, sal de ahí, ven, ven, ven. Y hoy le está diciendo el Señor eso a Misión Cristiana del Calvario, que ya salga de eso, de ese escondite donde Él ha estado. Y qué precioso es ver esto porque le dice, sal, ¿verdad? Sal de allí. Pero ¿cuál es el propósito de que le dice que salga de ese escondite? Versículo 14 dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Entonces, hay un llamado a la intimidad. Le dice, ya sal de ahí donde has estado acomodada, paralizada, o en ese tipo de relación escondida. Ahora es tiempo de mostrar el rostro, ahora es tiempo de expresar y dar a conocer tu voz. Entonces, es el tiempo de que en Misión Cristiana del Calvario aprendamos a levantar nuestra voz, no como tradicionalmente levanten su voz de júbilo o quien da un grito de júbilo, ¿verdad? Que tampoco estoy en contra de eso, ¿verdad? No estoy diciendo eso, sino a levantar nuestra voz en adoración, pero en una adoración ya de intimidad. Así es. Porque aquí está hablando de cercanía, dice, muéstrame tu rostro. No está hablando de sencillamente aparécete por donde sea. Dice, muéstrame tu rostro. O sea, en otras palabras, ponte frente a mí. Sal de donde has estado, pero ven y ponte frente a mí y hazme escuchar tu voz. Porque si algo el amado quiere, es escuchar la voz de Misión Cristiana del Calvario. Una voz apasionada, una voz de intimidad, una voz que exprese su reconocimiento y la grandeza de lo que Él es. Porque este es el tiempo de esa expresión.
Ahora es el tiempo de la expresión de su amada Así es. Hacia el hacia su amado. amado. Así es. Porque, y claro, indudablemente pues no va a dejar el amado de expresar su amor, pero es lo que él ha venido mostrando, pues. Ahora es el tiempo en que Misión Cristiana del Calvario, como decías a un principio, profundicemos Así por es. medio de la obra del Espíritu Santo a una intimidad mayor, a nuestras expresiones correctas, no a la repetición de palabras aprendidas o escuchadas, que es lo que tradicionalmente adoramos muchos. Adoramos sin pasión y adoramos sin entendimiento. Adoramos muchas veces por repetición. Y entonces vengo yo y sencillamente levanto mis manos y empiezo a repetir palabras correctas, pero que son repetición. Sin conocimiento. Sin conocimiento, sin intimidad, sin pasión en esas palabras. Yo empiezo a repetir palabras que he escuchado en los cánticos o en los versículos. Tú eres grande, poderoso, ¿quién como tú? Nadie hay como tú, Señor, eres inigualable. Pero es una repetición nada más. Y claro, las palabras pueden ser las correctas, pero la expresión del corazón es lo que provoca que sea adoración. Entonces, cuando estas palabras son dichas porque surgen de un corazón apasionado, porque son las palabras que se utilizan para enamorar al amado, entonces es diferente. Pero cuando son las palabras que sencillamente repetimos, la adoración no es algo que programado, no es una cuestión Eventual. metódica, no es una cuestión mecánica, pues, que sencillamente porque repetí 500 palabras hoy que sean de adoración, ya adoré. O como Sí, ¿no? decías, no porque le decimos te adoro, le estamos adorando. Pues. Sí. Es Y un algunos mutuo decimos encanto. mucho eso, ¿verdad? Te Te adoro, adoro, te alabo, te te adoro. exalto. Sí, Pero pero eso no exaltémosle es. pues. Sí. Exaltémosle, adorémosle pues, ¿verdad? Entonces solo decimos eso, pero no hay adoración, no hay exaltación. Entonces, hazme oír tu voz. Es interesante cómo el amado desafía o despierta la actitud de la amada a ser expresiva Hacia él mismo. hacia él mismo, a conquistar su corazón, ¿verdad? Porque incluso, ahora, el asunto es no solo despertar a cantar coritos, sino que nuestras palabras endulcen el corazón de Dios, que nuestras palabras cautiven su corazón. Porque Prendan su corazón. aquí ¿verdad? más adelante, en el capítulo 4, versículo 9, en el capítulo 4, verso 9 de Cantares dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos. En otras versiones dice con tan solo una mirada, dicen otras versiones, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Me llama la atención también el verso 11 cuando dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. ¿Qué está hablando acá? Una esposa Expresiva. expresiva, una esposa que se convierte en el deleite del amado. Si nosotros vemos el caso, por ejemplo, de muchos matrimonios hoy en día, hay esposas que no son el deleite de su esposo, al tal grado que el esposo hasta pide horas extras de trabajar en el negocio, ¿verdad? Y quiere trabajar porque lo que menos quiere es llegar a la Ir casa. a la casa. Porque llegar a la casa es encontrar quizá una esposa, Quejas. quejas, enojos, reclamos, frustración. Entonces, ¿qué deleite va a ser ese? Pues no hay ninguna especie de deleite ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el Señor desciende y se manifiesta en su iglesia? ¿Será que es queja la que encuentra en nuestra quejabanza, no alabanza, verdad? ¿Será que son reclamos, Señor, por qué has hecho, Señor, por qué a mí, Señor, por qué permites, Señor, por qué aquí, por qué allá, Señor, cambia, Señor? Él desciende no a una iglesia que sea su deleite, sino a una iglesia que solo viene a reclamarlo, pues. Entonces, gracias a Dios, el Señor no es de que mejor va a ir a trabajar horas extras con tal de no venir a su iglesia, pues. O que se va a tardar. Porque ¿verdad? se va a tardar, porque qué deleite va a provocar una amada o una esposa que solo recibe al esposo
con reclamos, ¿verdad? Con quejas, con este tipo de expresiones. Misión Cristiana del Calvario tiene que convertirse y ha sido escogida por el Señor para ser el deleite de Jesucristo. El contentamiento, ¿verdad? Dice un pasaje ahí también, conmigo tiene su contentamiento, ¿verdad? La seguridad de esta amada, que ella era el deleite de él, ¿verdad? Me llama la atención cuando dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Veo en el caso de Moisés como él le decía, muéstrame tu rostro. O sea, él pedía que le mostrara el rostro, ¿verdad? Pero en este caso veo cómo es el amado que le está diciendo a la amada, ven, quiero ver tu rostro, ¿verdad? Aquí ya es él llamándonos a nosotros. Sin duda alguna también nosotros queremos ver el rostro de él, ¿verdad? Pero aquí ya es una actitud ya en base a Cristo, ¿verdad? Queriendo tener esta relación con su iglesia. Entonces el hacer oír nuestra voz delante de él es enamorarlo, pero enamorarlo, como decía, no como decía el apóstol Ronald, solo te adoro, te amo, con palabras, voy a decir, quizás como tan comunes, tan típicas, manejadas dentro de una adoración dentro del templo, ¿verdad? Pero cuando hay esa intimidad, nuestras palabras trascienden. Ya mi adoración ya no va a ser un te adoro, te amo, ya mi adoración va a trascender. Es verdadera adoración. Ya es, mis palabras son diferentes. Vemos la descripción como la amada lo alaba, dice, mi amado es señalado entre 10,000, ¿verdad? O sea, esas ya son palabras llenas de pasión, y la pasión trasciende a decir cosas comunes. Y esto es lo que la iglesia está llamada a hacer, o sea, a tener esa intimidad tan profunda con Él que podamos prender su corazón. Qué precioso es que ver esto, prendiste mi corazón. Y regularmente nosotros estamos, Señor, prende mi corazón, préndeme a mí. En esto es diferente. Él dice, me prendiste, amada mía. Y me encantó una versión, dice, tienes mi corazón como un rehén. Sí, me gustó mucho porque entonces, ¿qué es un rehén, verdad? Es alguien que está atrapado, que está cautivado y no se puede soltar, solo ¿verdad? Tiene ojos para ella. Exactamente, aferrado hacia esa persona. Qué importante es también ver aquí cuando dice, muéstrame tu rostro. Veo que el Señor ya no está pidiendo que la iglesia sea así, sino está dando a conocer que la iglesia está así. Así es. Cuando dice muéstrame tu rostro, ¿qué está diciendo? Es una iglesia que tenga la libertad de presentarse ante el Señor tal y como está ahora preparada por el Espíritu Santo. No es una iglesia que se avergüenza, no es una esposa que va a llegar tímida, no es una esposa, porque yo puedo estar cerca de alguien, o un esposo puede estar cerca de su esposa, y su esposa con la cabeza agachada o sus ojos hacia abajo, distraída o viendo por otro lado, sino cuando dice muéstrame tu rostro, en otras palabras es quiero verte y quiero que me mires. Una iglesia que tiene libertad, que tiene madurez, una iglesia que tiene transparencia, una iglesia que no tiene vergüenza, pues, ¿verdad? Una iglesia que no es irreprensible, por eso es que puede ver al Señor, puede ver al Señor, puede realmente experimentar la gloria del Señor. Y podemos citar algún versículo como para contradecir esto, digamos, solo quiero evitar cualquier error en cualquier cosa, por ejemplo, dice, pero dice que nadie va a ver al Señor, ¿verdad? Y que sin santidad nadie verá al Señor. Pero aquí está hablando de una iglesia que está teniendo esa santidad y que precisamente ya la está experimentando. Y que está llegando a ese nivel de tener la libertad de ver al Señor. Y por eso es que Él nos está llevando a esa profundidad del Padre. El Espíritu Santo nos está llevando a esa profundidad del Padre para que nosotros ahora con toda libertad podamos presentarnos ante Él. Y no todos tímidos, no con nuestros ojos hacia abajo, no Señor, te adoro, pero mirando hacia... Sintiendo que no tenemos derecho. Sintiendo que nos indignos o que no tenemos derecho.
Todas esas expresiones ya son malas palabras en Misión Cristiana del Calvario. Eso es que los digan otros, pero no Misión Cristiana del Calvario. Misión Cristiana del Calvario tiene derecho de estar en la presencia de su amado, porque para eso vino Cristo Jesús. Tomarlo, apropiarlo. Apropiarlo. Veo, porque perdón, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 16, dice, mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Entonces veo que esta esposa ya no se siente ajena, ya no se siente distante, sino que ya apropia a su amado, ¿verdad? Mi amado es mío y yo soy suya. Haciendo relación a lo que usted hablaba, ¿verdad? De que ya no es una iglesia distante, ni que va a venir con la mirada caída, sino que va a venir con esa identidad de que Él es suyo, ¿verdad? Y en el 7:10 ya vemos el crecimiento de esa relación. En el versículo que leíste dice, mi amado es mío, pero ahora ya cambian los papeles. Sí. Ahora dice, yo soy Yo de mi amado. suya. Ya está hablando, primero dice, mi amado me pertenece, por decirlo así. Ajá. Pero ahora es la diferencia, ahora yo le pertenezco a Él. A ese nivel el Ya está Señor nos entregada ya está a Él. entregada a Él. ¿no? No hay Porque reservas, una cosa es de que Él sea mío, pero yo no, pero yo soy no de de Él, pues yo a media, yo a cierta ¿qué? Distancia. No, aquí ya vemos un desarrollo de esa profundidad de relación. Es la relación que Cristo tuvo con el Padre, ¿verdad? Perfecta, en Una unidad, ¿verdad? relación perfecta. A eso está llevando el Señor a la iglesia, a Misión Cristiana del Calvario. Definitivamente la identidad de esposa es vital. Y eso es lo que el Señor ha venido trabajando con Misión Cristiana del Calvario desde el Congreso de agosto. Una identidad como la esposa de Cristo. Para no llegar a expresarnos como esposas, sino expresarnos desde ya como esposa. Y esa identidad de yo soy de mi amado, es una identidad clara que lleva a tomar todo acciones de amada, acciones que tiene el derecho de expresión, derecho de esperar del amado, claro que sí, pero esa autoridad que da la identidad, ¿verdad? Definitivamente lo que se tocó hace un momento de la santidad y de todo eso, irreprensible, eso es vital también para que provoque una iglesia esa de identidad. testimonio. Así es. A eso nos está llevando, a ser testimonio. Entonces, una iglesia de testimonio no anda con la cabeza abajo, ni con la mirada hacia abajo. Es una iglesia de testimonio, es una iglesia que va a ver a su amado con identidad. Con identidad y verle a Él tal como Él es. Pues, Así es. lo que dice 2 Corintios 3:18, que mirándole a cara descubierta, dice, a ese nivel nos está llevando el Señor y a esa dimensión. El nivel de pasión que el Señor está despertando en Misión Cristiana del Calvario es muy precioso, ¿verdad? Porque no solo es de te quiero, no, la pasión es, me gusta mucho la expresión que utiliza aquí en Cantares, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 5. Dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor, dice. En otra versión dice, estoy cansada de tanto amar, dice. Ella necesitaba alimento, necesitaba, ¿por qué? Porque había entregado su vida a amar, sus energías, todo a amar al amado. Y no cansada de fastidiada, sino cansada de que se había debilitado por tanta entrega. Tanta entrega. Sí, eso es a lo que el Espíritu Santo está llevando a Misión Cristiana del Calvario, una entrega total, una entrega como él lo apasionada hizo. Como Él lo ha hecho. Pues. Se entregó a sí mismo, o sea, nuestra entrega tiene que ser al nivel de la entrega porque de Él. es como Él, ¿va? La iglesia de otra manera no puede ser cuerpo. No es cuerpo si no somos como Él. Así es. La verdad es que está tremendo todo este punto que hemos estado tocando y es glorioso y ver cómo el Señor nos está llevando. Y me gustaría que ahorita entráramos a algunos testimonios o experiencias que los hermanos nos han contado. Por ejemplo, Aura Marina nos cuenta de la iglesia de San Francisco y habla de cómo estuvieron conectados con el Señor, de esa intimidad que hubo con el Señor
Y me llama la atención sus últimas palabras cuando escribe y dice: apóstol, Misión Cristiana del Calvario de San Francisco está en plena intimidad y plenitud del Señor. Amén. Qué Y lindo. eso Gloria a es Dios por glorioso. Qué Y precioso. lo mismo Cincinnati cuentan cómo los niños Ujú. estuvieron involucrados, metidos, viviendo de la gloria del Señor. Y así hay una gran cantidad de testimonios. Pero leamos algunos que ya nos han llegado. Precisamente es de Misión El Calvario Cincinnati, dice el pastor César Guerrero. Queremos testificar que fueron 3 días maravillosos donde el Señor mismo nos ministró y poder ver niños y adultos no solo obedeciendo a la directriz, sino que experimentaron un mover glorioso. El día sábado en los grupos de comunión familiar, varios discípulos nos comentaban que toda la enseñanza se dio algo sorprendente, que no paraban de enriquecer y aportar a esa misma. Tuvimos apertura del entendimiento y de una llenura del Espíritu Santo, y el domingo se dio un mover en la adoración nunca antes vista, cántico nuevo, y como pastor puedo ver que mi vida quedó apasionada a un nivel mayor. El Señor nos habló y nos dio esta palabra en 2 Corintios 3:10, porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto, que es mucho más glorioso. Así es glorioso. Claudia Bonilla de Guayaquil dice: muchos hemos cometido el error de ayunar únicamente cuando tenemos necesidades. Este ayuno fue precioso al darme cuenta de cuántas cosas debía agradecer al Señor y el tiempo no bastaba para adorarle. Fuimos creados para ello. Él nos está llevando a esta relación correcta, entendiendo que debo de acercarme a Él estando llena de su Espíritu siempre y el entrar a su presencia en adoración siempre. Jairo del Cid dice: bendiciones, apóstol. Quiero testificar que el día viernes fuimos a acampar con un grupo de jóvenes en ayuno a la montaña, unas tierras del profeta César, y tuvimos un tiempo lindo en las Escrituras, siendo quebrantados por la presencia de Dios, y disfrutamos de la comunión con el Señor y entre hermanos. Ayer cerramos todos juntos el ayuno como iglesia en un tiempo de regocijo, y es sorprendente ver cómo los niños estaban entregando también su ayuno. El pastor William de Villavicencio dice: apóstol, fue un tiempo precioso de comunión e intimidad con el Señor, en el cual el Rey nos reveló su corazón para que como esposa, iglesia, cumplamos el propósito de ser conforme a su corazón. En Daniel capítulo 10, versículo 12 dice: porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. El pastor Juan Méndez de Escuintla dice: bendiciones, apóstol Abraham. Quiero testificar que como iglesia vivimos 3 días de gloriosa intimidad con el amado. El primer día Dios nos dijo que sanaría su iglesia y pudimos ver cómo cada día Dios mismo se revelaba y cómo todos se llenaban de su gloria en esa hermosa intimidad con Él. Y al tercer día se manifestaba una gloriosa unidad como iglesia. Aún los que antes se resistían al diseño fueron transformados por esa gloria en Cristo. Al final nadie se quería ir de la iglesia y muchos empezaron a colaborar y preparar comida y bebida para continuar esa comunión, y aún en las mesas nos gozábamos y cantábamos al Señor. Qué glorioso lo que ha estado pasando, y como dije, muchos otros testimonios que de seguro están entrando y van a entrar. Pero ¿qué podemos decir de todo esto? Dios expresándose como Él es, glorioso, majestuoso y fiel y verdadero, atrayendo a su amada, Así es. para que su amada ahora se exprese ante Él. Y de esa manera seamos una iglesia, como se decía hace un rato, una iglesia expresiva, no una iglesia tímida, no una iglesia callada, no una iglesia escondida, sino una iglesia que esté delante de su presencia. Así es. Lamentablemente el evangelio tradicional nos ha enseñado a ser una iglesia escondida, no solo el mundo, sino los mismos pastores. Hemos dañado a la congregación en enseñarles
Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo me entregué al Señor, el mensaje que había en las iglesias era: Dios es fuego consumidor, Dios es como un policía, si no te portas bien te va a castigar, y todo juicio, pues. Entonces uno tenía miedo de estar en la presencia del Señor, pues. Uno decía, si estoy en la presencia del Señor, y decía, miren, el sumo sacerdote, si iba en pecado, se moría, y puede ser que te muras. Y uno decía, entonces, ¿para qué estoy en la presencia del Señor? Le metían miedo a uno, y uno mejor a distancia, como que enviando correos. En ese tiempo, pues, no había chat ni nada de eso, pero parecía como que uno le enviaba mensajes al Señor solo así a distancia, porque decía uno, y entonces, no hombre, o sea, había un temor en la congregación. Cuando realmente es todo diferente, pues Él, como decías hace un rato, Él está llamando a su amada a que venga, a que se presente tal como Él es, y se deleite en Él para que Él pueda deleitarse. Como dice en Apocalipsis, que Él se paseaba en medio de la iglesia. Y eso es lo que Él hace. Él le encanta estar en la congregación de los santos, en el lugar donde las personas le adoran, le glorifican, le exaltan. Él le encanta eso. ¿Por qué? Porque si algo Él ama es su iglesia. Si Él ama es a su amada. Y si Él la defiende, por ejemplo aquí en este versículo, cuando dice el siguiente del que hemos estado leyendo aquí en segunda de Cantares, iba a decir, en Cantares 2, y versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. El cuidado del amado. Así es. En otras palabras, cazadnos las zorras pequeñas, los detalles pequeños, que son los que pasamos por alto. Casi siempre cuidamos lo más grande, las cosas grandes, pero los detalles pequeños los pasamos por alto, y son los que no nos damos cuenta. Cuando aquí dice que tenemos que ser minuciosos hasta en eso, pero el cuidado del amado hacia su amada, cazadnos las zorras pequeñas, en otras palabras, para que no arruinen la iglesia, para que no la dañen, no la afecten, Él mismo protegiendo su iglesia. Veo algo lindo acá, que ya Él dio la orden. Sí. El amado está dando la orden, porque aquí no se lo está diciendo a la amada, sino está dando una orden: cazadnos las zorras pequeñas que A los echan a que Él han perder. encargado Así para que es. hagan la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la fructificación, es el tiempo de la bendición, de la multiplicación, porque dice, porque nuestras viñas están en cierne, o sea, las viñas están a punto de producir el fruto, ya están listas para producir el fruto. Ya están a punto, más Así bien. es. Entonces, veo esa protección que decías, muy linda ahí. El cuidado El en este cuidado, tiempo. es que Dios ama a su Tenemos iglesia. que ser celosos de lo y Y los cuidadosos de lo siervos que y Dios está todos, haciendo. todos debemos de amar su iglesia, como nunca debemos amar su iglesia, porque es su amada, pues. Amén, así es. Y la iglesia misma debe amarlo a Él, ¿verdad? Yo veo en los testimonios que se estuvieron leyendo hace un momento, veo un denominador común, y en muchos se utiliza la palabra intimidad, pero veo intimidad y bendición, intimidad y experiencia con el Señor, intimidad y una gloria de Dios manifestada en ellos. Entonces, aquí en Cantares capítulo 2, versículo 3, dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Cuando ella se sentó bajo la sombra del amado, del deseado, dice aquí, entonces pudo disfrutar del fruto que Él estaba proporcionando. Entonces, ¿cuándo está uno bajo la sombra de un árbol? Solo pues cuando se pone debajo, pues. Cuando está uno junto al tronco, es cuando uno está disfrutando la sombra. Entonces, aquí está hablando de cercanía, de intimidad, pero viene un resultado también, que aquí dice, disfrutó los frutos, y su fruto fue dulce a mi paladar. Yo veo que esto pasó en este tiempo de ayuno, que cuando nos metimos bajo la sombra del Señor, cuando nos metimos a la intimidad con Él, entonces disfrutamos el fruto, Su fruto. de su presencia. Yo estoy seguro que muchos
pudiéramos testificar, su fruto fue dulce a mi paladar también, pues. No es el fruto del Espíritu en mí, sino ahora es el fruto de Él. Producido. de él. ¿Verdad? Pero como resultado de una intimidad, como resultado de que me acerqué, me puse, ¿verdad? Hay una expresión acá, bajo la sombra del deseado, me senté. Fue una acción de ella, que se sentó bajo la sombra del amado, del deseado. Y el sentarse significa que estaba relajada, que no estaba así toda eléctrica, Y que que ella no lo buscó. estaba tensa y, apurame, Nerviosa. dame la bendición, pues porque ya me tengo que ir, pues. No es alguien que Se estaba sentó a estar ahí con él. disfrutándolo. Cuando nos sentamos, ahí sí que como se dice, debajo de esta sombra, luego en el versículo 4 ya viene la acción de él. Dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Entonces, cuando nosotros le buscamos, viene la respuesta de él, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda, el sentarme yo bajo ese árbol y permanecer ahí en esa sombra, definitivamente él, aquí viene su respuesta, ¿verdad? Me llevó, dice, a la casa del banquete. O sea, ya no fue solo el sentarme, sino que ya él me lleva a disfrutar de todo eso hermoso que tiene para su iglesia, ¿verdad? Pensamos que la cobertura solo es para que obedezcamos o nos obedezcan, pues. Cuando aquí vemos que bajo su sombra, significa que bajo su cobertura es también esa relación, es esa intimidad con el Señor. Y hemos confundido solo a nivel pastoral, es que está bajo cobertura, hermano, sométase, o hermana, sométase. Cuando el estar bajo cobertura es llevar a la iglesia a esa intimidad con Él. Si no está en esa intimidad con Él, solo es una cobertura humana, es un capataz, es alguien que ha distorsionado el aspecto de cobertura. Pero cuando yo como cobertura lo estoy guiando hacia ese árbol de vida, que es Él, para que como iglesia todos nos sentemos bajo ese amado, bajo ese deseado, bajo esa sombra, entonces vamos a disfrutar toda la iglesia y la vamos a llevar a que todos disfrutemos de esos frutos y de esa presencia y de esa gloria de Dios, de esa atmósfera de vida, pues, saludable, un ambiente saludable, un ambiente que provoca salud espiritual, salud física, salud emocional, que ya no hay esos resentimientos, ni amarguras, ni que aquí no se notan esos, pues no se nota una iglesia dolida, una iglesia frustrada, una iglesia que amargada. Resentida. Todos esos ya son los frutos de la intimidad, frutos de su presencia, pues. Recuerdo que en una reunión decía, amada mía, pero luego decías, no le dice tampoco achacosa mía, Sí. adolorida mía, ¿qué más? Reumática mía, y no le decías todo eso, pues, o sea, ya no es una iglesia que llega así. Es una iglesia perfecta. Es una iglesia saludable. Perfecta. Y la palabra perfecta significa saludable, que sus emociones están sanas, que espiritualmente va sana en la presencia del Señor, por eso es que la puede ver, la puede observar. No vemos a una Esther que llegó adelante del rey, sí, ahorita vengo, pero es que me duele la cintura, o me duele la pierna, o me duele, ¿qué? Todo el cuerpo. La hubiera mandado de regreso, pues, aunque hubiera aparentemente todo lo demás estado lista. Pero si llegaba así, y aquí vemos a una esposa que llega así, libre, sana. Es una salud total, es integral. Una salud total. Sí, porque lo lindo es, por ejemplo, el conocimiento para una relación íntima, ¿verdad? Pero aquí el amado, la descripción, por ejemplo, en Cantares, a la amada es todo lo que decías, ¿verdad? O sea, es una descripción de su perfección, realzando todos sus atributos, su belleza. La más hermosa. Pero ahora viene al revés, la expresión de la esposa, describiendo con detalle muchas cosas del amado. Eso solo lo da la intimidad, el conocimiento, pues. Sí. Y eso es lo que pasa hoy. La adoración es como tan superficial porque no conocemos íntimamente al Señor, no hemos profundizado. Entonces nos queda nada más que adorar así como que a lo lejano, pues, a lo que he oído, a lo que he escuchado. Es una adoración muy superficial.
Mientras que aquí es una adoración muy de detalles. específica. Muy hacia Él. específica, de tanto detalle, de tanta descripción. Y por eso es que él este ayuno dijo que era para profundizar, Profundizar. para que seamos detallistas con él. Así es. Porque él es detallista con nosotros. Así Y es. por eso es que caza las zorras, para que ni la iglesia no sea dañada en nada, pues, sino la iglesia sea detallista con el Señor mismo. Así es. Esto me veo en David, cuando dice en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. O sea, no solo tenía su deseo, sino dijo, en otras palabras, me he propuesto y yo la voy a buscar, yo la voy a alcanzar, porque era una persona de logros. ¿Y qué dice? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, pero no para ir a llorar amarguras y resentimientos, no para irme a quejar o no para ir a ver qué recibo, sino para qué, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. A esto el Señor nos quiere llevar como misión, que ya no lleguemos a una serie de peticiones y de quejas, como decías hace un rato, y de lamentos. Claro, Él es el Dios que nos escucha, pero cuando nosotros llegamos con la actitud de irle a adorar y contemplar su hermosura, Él va a responder a nuestras necesidades y Él va a llegar. ¿Por qué? Porque nos estamos ocupando de Él, Él se va a ocupar de nosotros también. Y aquí tan linda la determinación de David, ¿verdad? Porque una cosa he demandado a Jehová no es una demanda de exigencia, ¿verdad? Sino es una súplica, es un clamor, es un deseo, es un anhelo, pero dice, y esta buscaré. Entonces, Hay una acción. nosotros podemos decir, pues, que yo anhelo estar en la presencia del Señor, yo quiero más intimidad, sí, pero no lo buscamos, pues. Entonces, es desear, es anhelar, pero la determinación de proponernos a encontrarlo, pues. Que precisamente fue a lo que el Espíritu Santo hoy nos dio la pauta de cómo hacerlo, dando la directriz de este ayuno. Y gracias Sí. a Dios, la respuesta de Misión Cristiana del Calvario ha sido, Pero ahora tiene que ser buscarle. estilo de vida. Eso Porque si es. lo dejamos en un evento pasado, entonces o retrocedemos o nos estancamos, pues, ¿verdad? un ciclo. Así es. Sino lo que el Espíritu Santo O sea, quiere hacer es despertar. empezamos a experimentar esos ciclos que constantemente como humanos nos volvemos cada vez a la misma situación de antes y solo vemos estos aspectos como circunstanciales, como momentáneos, como, bueno, ya fue el ayuno, pero el ayuno fue la semana pasada, pero no ahora, pues, como decís, en un estilo de vida constante. Fue un estartazo para la Misión Cristiana del Calvario de seguir profundizando. O sea, por muy glorioso que haya sido estos 3 días, porque así lo fueron, pero no significa que eso fue todo, pues, sino de aquí adelante, pues, de aquí Amén. a profundizar más, Amén. de aquí a crecer más, aquí a desarrollar más mi adoración, aquí a desarrollar más mi intimidad, mis expresiones, mi pasión en estas expresiones, en fin. O sea, fue el estartazo para despertar a Misión Cristiana del Calvario en una dimensión mayor.